Hola, buenas. Seguimos hablando de SEO, vamos a hacerlo hablando de nuevos factores de relevancia. Digamos que ya se ha visto la dicotomía entre SEO on-page y SEO off-page, pero eso es un mundo en constante evolución. Google va cambiando sus algoritmos de vez en cuando, bueno, en realidad va realizando cambios en el algoritmo todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando surgen paquetes nuevos de modificaciones, que es cuando se habla de Google ha cambiado el algoritmo. Y como Google va cambiando los factores, va cambiando el algoritmo y por tanto los factores que hacen que una página web se posicione arriba o no se posicione arriba, pues deberemos tener en cuenta que el marketing orgánico, el marketing en buscadores desde el punto de vista natural, es una disciplina en la que tenemos que estar continuamente renovándonos, realizando pruebas, viendo qué es lo que nos funciona, lo que no nos funciona, y existen algunos criterios que creo que merece la pena tener en cuenta. El primero de todos es las señales de usuario. Google ya hemos dicho que funciona desde el punto de vista de la relevancia. Lo que para el usuario es relevante es lo que Google nos va a mostrar ahí arriba. ¿Y qué estima Google que es relevante para un usuario? Pues lo que el propio usuario nos está indicando con sus señales. De tal manera de que si el usuario está pasando mucho tiempo en una página web, significa que le está interesando el contenido de esa página web y por tanto nos va a posicionar más arriba dentro del buscador. Mientras que por el contrario, si tenemos una tasa de rebote muy elevada, ya sabemos que la tasa de rebote es la cantidad de gente que ha accedido a un site y solamente ha visto una URL y se ha ido, Google estima que si esa tasa de rebote crece, el contenido no está interesando porque no estamos siendo capaces de enganchar y por tanto nos baja, nos penaliza dentro de nuestro posicionamiento. La tasa de conversión pues es un criterio positivo. Si nosotros estamos mostrando un contenido y el cliente compra o rellena la solicitud de información dentro de una URL, está interactuando con nosotros y por tanto le está interesando y a Google eso le gusta y nos posiciona arriba. Estoy hablando todo el rato de Google, pero vemos aquí que hay un segundo factor importante, el trabajar con otros buscadores como pueden ser Bing, como puede ser Yahoo, en el caso del ámbito occidental, porque Google tiene una cuota de mercado muy elevada, pero no lo tiene todo, por tanto tendremos que pensar también en otros buscadores, pero es que además dependemos siempre del ámbito en el que nos movamos. Imaginémonos que tenemos un producto que queremos posicionar para el mercado ruso o para el mercado chino. No se entendería que no realizáramos marketing en buscadores en Yandex o en Baidu, que son los principales dentro de ambos países. Por último, aquí habría que hablar de los formatos enriquecidos, los rich snippets. Formatos enriquecidos son elementos que introduce Google para ampliar la información y que se muestran dentro del propio buscador, como pueden ser las reseñas, los comentarios de los usuarios, la información de contacto, recetas, hay muchas. Digamos que son contenidos un poco enriquecidos que nos permiten tener una visión un poco más amplia dentro del buscador. Más cosas que hay que tener en cuenta, las meta tags sociales. Ya hemos hablado de las meta tags, de buscador, de las meta tag keywords, la meta tag description, pero no hemos hablado de las meta tags sociales. Las meta tags sociales son como las meta tags, pero para las diferentes redes sociales. Es el contenido que ponemos para que cuando alguien va a darle al botón de compartir, le aparezca bien con una foto en el tamaño correcto y en el formato correcto sin cortarse y con el texto que a nosotros nos interese cuando le da a compartir una noticia, por ejemplo, en redes sociales si fuéramos propietarios de un periódico digital. Aquí las meta tags pues son, por ejemplo, en Facebook se llama el Open Graph, ¿no? Pues tenemos que colocar todo bien, el código bien, para que cuando alguien va a publicar le dé al botón este de compartir en Facebook, le aparezca la noticia como a nosotros nos interese. Y luego aquí está AMP, Accelerated Mobile Pages. Se trata de manera de colocar el código dentro de nuestra página web para que cuando un usuario está observándolo dentro de su dispositivo móvil, le aparezca como a nosotros nos interese y que cargue muy rápido. Se trata de una manera de que la noticia cargue mucho más rápido, la noticia o la página web, la URL en concreto, porque se precarga el contenido previamente y el usuario no tiene que descargar los elementos con todo el código, sino que se le muestra de manera muy sencilla. No se muestra el contenido completo como si estuviera en una página web normal, pero es muy interesante, merece mucho la pena por el crecimiento que nos permite tener dentro del posicionamiento orgánico en dispositivos móviles, que eso es otro de los cambios que se han producido en Google. Y no todo es optimización web. Estábamos hablando de optimización para páginas móviles, pues también tenemos que optimizar la labor dentro de los markets de aplicaciones. Por ejemplo, el Apple Store o el Google Play Store, ¿no? Digamos que es aquellos lugares donde nos vamos a descargar las aplicaciones. Porque nosotros también tenemos que hacer SEO para conseguir que los usuarios se descarguen una aplicación.
El usuario no se descarga una aplicación si no la conoce, ellos buscan solucionar algún problema en concreto y buscan aplicaciones, por ejemplo, linterna. Pues la que mejor posicionada esté será la que se descargue un usuario, ¿vale? Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay criterios de optimización dentro de los App Store. Y por último, el SEO en YouTube, fundamental. YouTube se ha convertido en el segundo buscador más importante del mundo detrás de Google. También pertenece a Google, como bien sabéis. Entonces tendremos que optimizar pues, los títulos, tendremos que utilizar las palabras clave en las etiquetas, en las descripciones, etc. Y recientemente, como sabéis, pues Google ha ido implementando novedades en cuanto a la manera que se tiene de trabajar, ¿no? De búsqueda. Ha implementado pues, la búsqueda por voz, el OK Google, y a partir de ahí empezar a que nosotros podamos hablar con el dispositivo, pues como en Alexa y Siri, digamos que cada plataforma, cada ecosistema está utilizando su propio sistema, pero Google también tiene la búsqueda por voz. Y ese Search Voice genera ciertos cambios, son búsquedas más naturales, son búsquedas que se adaptan que adaptan los resultados a si se está realizando a través de un dispositivo móvil o a través de un ordenador de sobremesa. Son búsquedas también de voz, como decía, y las queries que hacemos de voz, las palabras clave que utilizamos son más largas. Por tanto, tenemos que ir trabajando también ese SEO adaptándonos a las posiciones de los resultados de voz. Es como os decía, nunca vamos a vivir tranquilos. Dentro del marketing en buscadores, dentro del SEO, siempre deberemos estar actualizándonos y pensando en cuáles son las novedades que están saliendo y de qué manera podemos posicionarnos adaptándonos a dichas novedades. Pues bien, muchas gracias y espero que os haya resultado de mucha utilidad.